Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis estimados amigos y hermanos, hay muchos motivos para desanimarnos, pero la palabra de Dios ilumina el futuro y nos llena de fe. Oremos. Querido Padre, ayúdanos a buscar la luz de tu palabra cada día e iluminar nuestra senda con ella, y vivir confiados en lo que tú estás por hacer y estás haciendo ya y puedes hacer en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La versión antigua de la Biblia traduce la primera parte de este versículo así: el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás se corromperá. Corrupción es pudrición. Cuando algo muere, entra en un proceso de corrupción. Algo en estado de descomposición contamina el ambiente con malos olores y hay que enterrarlo para que termine deprisa el proceso bajo tierra. Lo que pasa con las personas pasa con las naciones y los gobiernos. Se corrompen y mueren. Nadie puede detener la corrupción política y social hasta que Dios venga a poner orden, paz y justicia en nuestro mundo. Allá por el año 600 a.C. gobernaba gran parte del mundo el rey Nabucodonosor y Babilonia era la capital del imperio. Nabucodonosor, como todos los tiranos, soñaba perpetuarse en el poder y fundar una dinastía de reyes babilónicos para gobernar el mundo. Pero Dios le reveló la historia de la humanidad desde su tiempo hasta que el Dios del cielo establezca su gobierno de paz, justicia y abundancia en este mundo gobernado por hombres y mujeres víctimas de la corrupción. Lo hizo por medio de un sueño impresionante que lo asustó, pero lo olvidó. Entonces mandó llamar a los sabios, adivinos y astrólogos de la corte para que le dijeran lo que había soñado y lo que significaba. Babilonia es la cuna de la astrología. Los astrólogos pretenden leer el destino de las gentes y las naciones en las estrellas. Pero no hubo nadie que pudiera adivinar el sueño que el rey había olvidado, y menos lo que ese sueño significaba. El rey se enojó y ordenó que todos los sabios, magos y astrólogos fueran muertos y sus casas convertidas en basureros. Arioc, el capitán de la guardia del rey, comisionado para ejecutar la matanza, también fue por Daniel, pues era considerado uno de los sabios de la corte. El profeta preguntó, versículos 15 y 16, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo
y que él mostraría la interpretación al rey. Una vez concedido el tiempo, Daniel se reunió con sus amigos y oraron a Dios para que les revelara el sueño y su significado. Y Dios le dio el mismo sueño que el rey había olvidado. Entonces se presentó ante el monarca y le dijo, versículo 27, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, ante el asombro del rey y sus cortesanos, comenzó a describir el sueño olvidado. Versículos 31 al 36. Tú, oh rey, veías, y he aquí una imagen. Esta imagen era muy grande, cuya presencia era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron también desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. El rey no tuvo la menor duda de que ante él estaba un verdadero profeta, muy joven, pero iluminado por Dios, quien a través de él le estaba descorriendo las cortinas del futuro y mostrándole el desfile de los imperios hasta el establecimiento del reino de Dios en este mundo. El profeta le explicó el significado, versículos 37 al 42. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Esta profecía es un resumen de la historia comprobable. Al imperio babilónico, representado por la cabeza de oro, le siguió el imperio medo-persa, representado por los pechos y los brazos de plata. Después le siguió el imperio griego, representado por el vientre y los muslos de bronce. Luego vino el imperio romano, representado por las piernas de hierro, seguido por una división de naciones de hierro y de barro. Países ricos y pobres, países del primer mundo y países del tercer mundo. Mis amigos, este es el tiempo histórico que nos toca vivir. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Mis amigos, pronto la roca de la segunda venida de Cristo golpeará los pies de la estatua, y los gobiernos corruptos de la tierra serán sustituidos por el reino de Dios, que nunca jamás se corromperá. Haz los arreglos para ser ciudadano del reino eterno, que nunca jamás se corromperá y será entregado a los ciudadanos que hayan aceptado la invitación de Jesús. Oremos. Querido Padre, te entregamos nuestros corazones. Rogamos, Señor,
que nos tomes en cuenta en la ciudadanía de tu reino. Y cuando vengas en tu gloria, podamos heredar la tierra prometida. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios
se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías, y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos.
Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo, y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.